Atención emprendedores. Si buscas evitar errores costosos en tus negocios, tenemos la clave. Presentamos el foro Perspectiva Empresarial, un negocio, múltiples perspectivas. Eventos de diversas disciplinas empresariales se reúnen para compartir sus conocimientos sobre la prevención de errores. Interactúa, debate y descubre cómo evitar equivocaciones fundamentales en el mundo empresarial. Anota en tu agenda, miércoles 20 y jueves 21 de septiembre. Participación gratuita en un ambiente virtual. Confirma tu asistencia y prepárate para un evento que cambiará tu perspectiva empresarial. No caigas en errores que otros ya han superado. Únete al foro Perspectiva Empresarial, un negocio, múltiples perspectivas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan, dependiendo de la región desde la que se estén conectando en este momento. Muy buenas tardes para México y Latinoamérica, buenas noches Europa, Argentina y algunos otros países. Es para mí un honor estar al frente de esta quinta y última sesión de la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. A lo largo de esta semana hemos tenido diferentes consultores que nos han hablado sobre todo el tema electoral, justo rumbo al 2024, teniendo en cuenta que el proceso electoral comenzará en la región iberoamericana y que en algunos otros países, como son los que comprenden la Unión Europea, ya han comenzado a darse los procesos. Durante este inter, pues bueno, la capacitación y el aporte a la profesionalización de la comunicación política no debe dejarse de lado, y es por ello que esta segunda CICEMAP, como sus siglas lo dicen, hemos buscado justamente abordar los elementos claves para el desarrollo de la profesionalización, tanto en la parte del marketing político electoral como en la parte de comunicación de gobierno. Vaya, todo un ecosistema que se lleva dentro de la comunicación política y que justamente estamos aportando al desarrollo de ello. Y bien, sin más por el momento y agradeciéndoles que nos acompañen a esta quinta y última sesión en lo largo de 23 países, si no me equivoco, 24 países han sido o serán totalmente los que nos acompañen durante esta segunda CICEMAP. Quiero darle la bienvenida al siguiente consultor que ya lo tenemos en sala. Él es nada más y nada menos que Eduardo Peinado y se conecta desde España. Eduardo Peinado, para quienes no lo conozcan, es el maestro Eduardo Peinado con el tema regreso al es consultor político y dirige la firma Revelación, si no me equivoco, pero recién premiada por Washington Academy Science and Arts, que se llama Strategic Works. Esta firma es asesora estratégica de comunicación y de asuntos públicos. Además, es graduado en comunicación con un diplomado internacional en comunicación pública
Y si fuera poco, cuenta con una especialidad universitaria en campañas electorales y otra en Community Management y Social Media. Actualmente compagina su trabajo como consultor y formación con la apuesta por la humanización de la política para fortalecer la democracia, impulsando la buena gobernanza basada en valores positivos que promueven en las formaciones que imparten a jóvenes y líderes consultores. Amigo, pues muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y por supuesto me uno a por los recientes victory ganados allá en Washington. Muchísimas gracias. Estamos teniendo un pequeño problema con la... Voy a intentar compartir pantalla directamente con la presentación. A ver. Ok. Si podemos. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Y si consigo abrir esto, pues comenzamos, que tenía bastante ganas de hablaros un poquito de la organización de la política. Nuevamente, como te he dicho en otras ocasiones, José Luis, enhorabuena a ti y a todos los compañeros por la labor que hacéis, porque me parece algo fascinante esta oportunidad que dais y que nos dais a todos de compartir en estos días. Yo no sé si así más o menos ya lo veis bien. Sí, nada más hay que darle en presentar, ya lo estamos viendo, y no al contrario, gracias a ti por sumarte a estos proyectos precisamente, Eduardo. Pues muchísimas gracias. A ver si me deja. Justo creo que hoy nos están jugando el universo una mala pasada. Yo he tenido que cambiar de escenario porque allá a las 2 de la mañana se nos fue el internet. La chica que se encarga de apoyarnos, no tiene corriente eléctrica en donde vive y vaya, todo el equipo se está moviendo para descentralizarse. Pero sin más, bienvenido a esta segunda CISEMA y adelante, Eduardo. Se ve de forma correcta, ¿no? Sí, es correcto. Pues comenzamos. Muchas gracias a todos y, bueno, como ha dicho José Luis, pues vamos a hablar del amigo líder, ¿no? De este regreso al futuro que, bueno, vamos a comenzar ya con él. Einstein. Einstein, ¿dónde has estado? Doc. Marty, Doc. has venido. Sí. Bienvenido a mi último experimento. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Bueno, pues yo creo que esta escena la conocéis todos y aquí venía a hablaros de esto, de este regreso al futuro, de este líder amigo, como hemos dicho antes, este par de amigos que nos dieron tantas buenas experiencias y tantas buenas sensaciones en estas películas. Pero para regresar al futuro, sería bueno que regresáramos, y para hablar de amigo líder, que regresáramos antes al pasado. Amigo líder, pues para un amigo, para echarte un amigo, si volvemos un poquito a la escuela, pues la empatía y la cercanía son claves. Me habéis escuchado hablar de esto ya otras veces, pero es que es algo fundamental y vamos hacia, si recordáis de otras sesiones, pues vamos hacia nuevos liderazgos basados en esa cercanía, en esa empatía. Cuando hemos recordado y hemos hablado otras veces del Latinobarómetro, ¿no? Y lo hemos reflejado en esta última edición de 2023 también. Hemos visto cómo la gente se decide más a votar por una persona que por un partido político. Lo estamos viendo con muchos movimientos como estamos viendo en diferentes países, en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Y realmente es que la empatía, la cercanía, pues funcionan. Y nada puede igualar al cara a cara, y aunque las tecnologías van cambiando y ya nos hacemos amigos por línea, ¿no? Como ocurre aquí, y es un placer, pero realmente el cara a cara es fundamental, y si recordamos ese regreso al pasado, esas amistades eran cara a cara jugando a la pelota o a lo que cada uno le gustara, ¿no? Ese líder amigo, como he dicho, se basa en esa empatía, por supuestísimo, en ponerte en el lugar del otro, pero también se basa en esa confianza, ¿no? Esa relación tan importante que se establece con un amigo, de la que vamos a ir hablando durante esta presentación, ¿no? Durante esta
esta ponencia. Y regresamos a ese pasado, como he dicho antes. ¿Quiénes son para nosotros las personas que despiertan más confianza? Vamos a pensar en eso, ¿no? Estamos hablando de comunicación política, de establecer vínculos, de votantes, pero siempre hablamos de confianza, ¿no? De credibilidad, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas que más nos lo demuestran a nosotros? Pues normalmente son nuestros padres, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, somos pequeños y tenemos esa figura del padre, de la madre, ¿no? Cercana, protectora, que para nosotros son nuestro Superman, ¿no? Ese líder que es tu amigo, que lo admiras, que confías en él plenamente, ¿no? Que se preocupa por ti, que empatiza contigo. Están esos amigos del colegio, de la infancia, esos primeros amigos que yo personalmente me enorgullezco de seguir manteniendo y es donde he tenido amistades muy buenas y tengo amistades muy buenas posteriores, pero donde he forjado esos verdaderos vínculos, esa verdadera amistad y que a día de hoy mantengo y que me conocen. Yo tengo 42 años y me conocen desde los 5 años, muchos de ellos. Tengo la suerte de tenerlos. Pues son esos amigos del colegio, ¿no? Esos amigos, esas primeras relaciones en las que está ese amigo que incluso es el líder del grupo, de la pandilla, de la cuadrilla, ¿no? Que te invita, que es el que propone planes, el que tira de los demás, al que le contamos nuestras cosas, al que seguimos, pero a la vez es alguien al quien tenemos confianza, ¿no? Y pongo pareja, bueno, entre signos de interrogación, porque realmente también considero que la pareja es esa persona de empatía y confianza, pero como a cada uno le va la película, nunca mejor dicho, a su manera, pues lo dejo entre comillas para el que no le valga el ejemplo, ¿no? Pero tenemos que retrotraernos a ese pasado primero para traerlo a este futuro en el que se habla de líderes humanos y en el que los liderazgos personales están marcando la comunicación y la actualidad política, ¿no? Tenemos que traernos de ese pasado esa relación de confianza. Retrotraernos mucho cuando hablemos de comunicación, cuando creemos campañas, pensar mucho en qué nos hacía confiar en esa persona, qué nos hacía confiar en nuestro padre, qué nos hacía admirarlo de joven, en nuestra madre, superpoderosa, que todo lo conseguía, en ese amigo. Es muy importante que empecemos en estas partes, que usamos mucho la parte de la psicología, en la que se habla menos en comunicación política de ella. Hablamos mucho incluso de cualitativos, de estudios, pero la parte psicológica realmente se va trabajando cada vez más, pero normalmente todo funciona de una forma bastante mecánica, mucho marketing y tenemos que centrarnos cada vez más en la psicología para conectar con esas personas. Porque es lo que digo, ¿no? La confianza es un espejo. El voto, el votante, el por qué nos dan esa confianza en un momento dado, bueno, a nuestros candidatos, candidatas, es porque se ven reflejados en él. No votan normalmente a una persona, la gente vota a una causa, vota a una persona en la que confía, una persona en la que cree, una persona en la que se ve reflejado, en la que ve reflejados sus valores, los valores del candidato, como vemos aquí, y los valores del elector coinciden y cuando coinciden es cuando se da esa identidad, esa identificación y se despierta esa confianza. Fundamental, ¿no? Es un espejo, como digo, y realmente cuando pensamos en esas amistades de jóvenes y de no tan jóvenes, ¿no? O esas parejas, ¿no? Son personas con las que tenemos intereses en común, tenemos preocupaciones en común, vivimos a lo mejor en la misma zona, tenemos valores, por supuestísimo, en común, nos gustan las mismas cosas, ¿no? A mí me gusta jugar al fútbol, me pueden gustar los videojuegos, me gusta leer, te gustan ciertas series si te pones a hablar de ellas, te gustan las películas de Regreso al Futuro. Y esos valores, ese espejo es lo que hace muchas veces que tengas ese vínculo con la persona, ¿no? Hay un vídeo que os tengo para el final, si da tiempo, que muchas veces me gusta ponerlo y los que repetís, que seréis muchos, porque con estas formaciones tan maravillosas que dan desde Hagamos Comunicación, ¿no? Y desde con José Luis, pues seguro que estáis muchos aquí para los nuevos, pero realmente siempre me gusta, por si hay gente nueva, ponerlo, porque creo que es muy importante cómo nos parecemos más de lo que pensamos y podemos encontrar en cualquier detalle, podemos encontrar similitudes y sentirnos espejos y vinculados con otra persona, ¿no? Esto es fundamental en ese receptor votante, ¿no? Porque si hablamos de comunicación política, hablamos de campañas, hablamos de trasladar mensajes, el receptor no es alguien pasivo al que le enviamos nuestro mensaje, la mente. ¿Cómo entrar en el cerebro del votante? Creamos una pieza, creamos un spot, lanzamos un mensaje y va a entrar, va a llegar, ¿no? O sea, no tiene por qué. Es alguien activo, su recepción influye en cómo capta las cosas, sus experiencias vitales. Por eso es tan importante conocer o estudiar a los votantes a los que nos dirigimos, ¿no? Pero es alguien activo, su recepción
influye en cómo capta, en cómo percibe ese mensaje. Incluso cuando ignora nuestros mensajes, cuando ignora el mensaje político, con el hartazgo que hay tan grande en la política, es una acción, es una decisión de ese votante, de ese receptor, en este caso de la comunicación, ¿no? Y es fundamental que lo tengamos en cuenta a la hora de establecer vínculos, ¿no?, con ellos. ¿Cómo es la comunicación? La comunicación, toda la comunicación se basa en los sentidos, ¿no? 5 sentidos que tenemos, ¿no? Por el tacto, por la vista, por el olfato, por el gusto. Pero así es también como se llega, cómo contacta la política. La política también contacta a través de esos sentidos. Son las formas en las que percibimos el mundo, en las que descubrimos cosas, en las que conocemos. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño e invitaros a hacer un pequeño ejercicio para hablar de las formas, de las vías de comunicación sensorial, ¿no? Aquí os pido que cerréis los ojos. Si tenéis mucha capacidad de imaginación sin cerrarlos, pues también me vale, ¿no? Y que imaginéis que paseáis por una playa, ¿no? Que estáis pisando la arena, veis el mar, sentís el calor. ¿Estáis ahí? ¿Estáis en la playa? ¿La podéis imaginar? ¿Podéis recordarla? Bueno, pues aquí con este ejercicio, si lo habéis hecho, quería ver algo que, bueno, que muchísimos compañeros aquí evidentemente domináis, ¿no? Pero que es fundamental también a la hora de trasladar un mensaje, a la hora de conectar, que son esas vías sensoriales, ¿no? Y hay 3 tipos de vías. Volvemos al ejemplo de la playa, ¿no? Está el sistema visual, el que haya estado en esa playa, lo primero que puede ocurrir que lo primero que hayas imaginado sea ver la playa. Ver tu playa, a la que sueles ir, o a la que fuiste, o a la que te gustaría ir, o ver el mar, ver una gaviota que está oteando sobre el horizonte, ver la arena, ver las tumbonas, las hamacas, ver a gente tumbada en la arena. Todo ese tipo de percepciones, todo ese tipo de formas de visualizar corresponden al sistema o predomina tu sistema visual. También puede ser, por contra, que lo primero ha sido que escuches el sonido de las olas. Que escuches el sonido de las olas, que escuches a esa gaviota que hemos dicho antes, que escuches a esos niños jugando. Ahí predomina el sistema auditivo. Y la tercera vía que podemos calificar como vía sensorial sería la sinestésica, que es esa vía de las sensaciones, esa vía más que llega también más a las emociones, ¿no? Si has estado en esa playa, te has imaginado y lo que has sentido es el calor en los pies, el viento, el soplo del aire, o te estabas bañando y has sentido el agua. Sería la vía sinestésica. O incluso te has emocionado, porque tenías muchas ganas o tienes muchas ganas como yo de ir a la playa, la verdad, porque estoy aquí con el aire acondicionado puesto que en Sevilla estamos con bastante calor. Pues igual es con la política. Lo que os estaba comentando es exactamente igual con la política, pero recordemos aquí a Mehrabian en la comunicación, que lo sabéis todos, pero es muy importante recordarlo. ¿Cómo llegan los mensajes? ¿Cómo se persuade comunicativamente según Mehrabian? ¿Cómo impacta cada tipo de mensaje? Pues lo visual, recordamos que corresponde a un 55%. Lo auditivo generalmente se va a un 38% y las palabras, el bueno de Mehrabian, nos las calificaba, malas noticias para nuestros amigos políticos, en un 7%. Bueno, pues importantísimo, por supuestísimo. Lo visual, lo auditivo. Realmente lo visual, la mayoría de vosotros que habéis hecho el ejercicio antes, os habréis identificado con lo visual. Realmente lo visual es la primera impresión, o lo que se dice la primera impresión es lo que cuenta, una imagen vale más que 1000 palabras, y realmente eso visual es fundamental, ¿no? Y realmente las palabras, pues como decimos, quedan más atrás, ¿no? Igual con la política. Igual con la política, solo que aquí, por diferentes estudios que me he saltado la diapositiva, pero diferentes estudios que se hicieron tanto en Stanford como en Roma, se descubrió, bueno, esto viene más adelante, pero es igual con la política. La imagen, el sistema visual y las emociones son las que
marcan y las que deciden la política. El sistema auditivo, lo que he dicho, lo que le gusta a los políticos, malas noticias para ellos, se queda muy chiquitito, se queda muy pequeñito, influye muy poco, impacta muy poco. En un momento dado puede impactar más lo paraverbal, puede impactar más el tono, puede impactar más la modulación en la voz, que yo vaya hablando muy bajito y de repente te hable muy alto y de repente le meta emoción y celebre un gol. Pero se va la emoción, se va la imagen. Es lo que más vamos a impactar a la hora de establecer una comunicación, esas vías sensoriales que tenemos que trabajar cuando hagamos una campaña política, ¿no? Y aquí podemos trabajarlo también de diferentes formas. Recuerdo esta pirámide que os he presentado también en otras ocasiones, a los que habéis repetido, porque para mí es muy importante clasificar a los votantes, clasificar a los receptores, clasificar a esa persona que queremos que sea nuestro amigo, que tenga nuestra confianza, con el que estemos cercanos. Os recuerdo un poquito brevemente esta pirámide, ¿no?, de indecisos, desinformados, informados y el voto natural o líderes de opinión. Según a quién vayamos, evidentemente, es estupendo trabajar esas tres vías. Cuando un político, un candidato, una candidata, una política tiene que trasladar ese mensaje, tiene que usar las tres vías. La visual, la auditiva y la emocional, la sensorial, la sinestésica. Lanzar el mensaje en las tres vías es muy importante. Según el canal que nos comuniquemos, según a quién vayamos dirigidos incluso, podemos potenciar una vía u otra. Generalmente la comunicación masiva en una campaña nacional vamos a tener que usar las tres vías y llegar a las tres vías. En una campaña municipal, evidentemente también, pero tenemos la oportunidad de saber a quién nos dirigimos, de usar más el tacto, esa cercanía. A mí me encantan las campañas municipales, me apasionan y me parece que es donde más podemos conocer a los electores, evidentemente, y donde más podemos potenciar esa parte de humanidad, de líderes humanos, de amistad, de confianza. Es una oportunidad que tenemos al ser un campo, un recinto acotado menor, ¿no? Y aquí, como digo también, según el electorado, bueno, recuerdo esta pirámide para el que no la tenga presente o sea nuevo aquí. A la hora de distribuir una campaña electoral, yo la distribuiría, se puede distribuir en muchas fases. Todo esto evidentemente es una distribución muy basiquita, muy sencilla, breve para presentarla aquí ahora, pero se puede distribuir en tres fases, que son las que veis aquí. El voto natural o líder de opinión sería la primera fase de campaña. Son esas personas que sí se rigen por la razón. Esas personas probablemente la emoción, que es tan importante, no va a ser lo que decida su voto. O no la emoción directa de última hora. Y esos son multiplicadores de votos, son líderes de opinión. Ese voto natural son los simpatizantes de tu partido, los afiliados, los que son prescriptores básicos, ¿no? Para los que tenemos, recuerdo, repito mensaje de otras veces que no tenía previsto, para los que tenemos que hacer campaña, un gran problema de todos los nuevos partidos de nuevo cuño, por ejemplo, aquí en España, de Ciudadanos en su momento, que ya, por desgracia, está en bajo mínimos, de Podemos, que ha bajado, ¿no?, de Sumar ahora, ¿no?, digamos, el movimiento más a la izquierda, o el movimiento más a la derecha, Vox. Son partidos que crecen muy rápido, que se construyen muy rápido y que no hacen campaña para los simpatizantes. El Partido Popular, el Partido de Centro-Derecha, el Partido Socialista, el Partido de Centro-Izquierda, son partidos muy tradicionales, estructuras muy grandes y realmente el afiliado forma parte de la estructura. El simpatizante tiene actividades, tiene reuniones, pero esto no ocurre tanto en las nuevas formaciones que crecen muy rápido. Y es fundamental hacer campaña e ilusionar a nuestros simpatizantes. Fundamental, por favor, porque son multiplicadores de votos y son quienes hacen la campaña sin candidato. Eso sería esa primera fase de campaña. Esta gente decide en el voto muchísimo antes. Incluso los que son voto natural de tu partido, hay gente que si no está ilusionada al final o está desencantada porque hay fricciones en el partido, no acuden a votar. Lo sabéis y ha ocurrido muchas veces. Los líderes de opinión pues deciden bastante antes, ¿no? Son un porcentaje menor, pero como digo, multiplican el voto. Indecisos informados. Indecisos informados son aquellos que no tienen una ideología política o un partido político favorito, pero sí están informados de lo que ocurre en la actividad nacional, regional, municipal, local. Y es importante también dirigirnos a ellos con tiempo, porque también ahí va a entrar más, ahí probablemente, lo que nos decía Meravian, las palabras, se van a ir por encima de ese 7%, porque esta gente, palabras y hechos, ¿no? Y hechos, evidentemente, y programas, planes de gobierno. Esta gente sí toman decisiones por la razón, ¿no? Y por último, la gran base de la pirámide, donde esta gente, los indecisos informados, vuelvo a ellos, pues a lo mejor
un mes antes de campaña, evidentemente ya tienen el voto decidido, ¿no? Y los indecisos desinformados, los últimos, los que evidentemente a nivel nacional conocen los líderes, a nivel local igual conocen al alcalde, al gobernador, pero no conocen al resto. En muchísimas ocasiones, evidentemente, o no conocen a nivel nacional a los ministros, ¿no? Son gente que la política, como a la gran mayoría de la gente, está de fondo, ¿no? Se dice que la política muchas veces, si estás en un bar, es como esa televisión que está de fondo en el bar y que la miras un momento, 5 segundos, bueno, y sigues con tu vida. Y realmente muchas veces lo que les llega a eso, ¿no? Por eso es tan complicado lo que hacemos y ese trabajo y tan bonito, ¿no? Y ese reto tan importante. La mayoría que deciden elecciones, que deciden por la parte emocional, que influye muchísimo lo visual, los colores, la ropa, la imagen, son esos indecisos desinformados, que evidentemente cuando la elección está muy apretada, influye el voto natural, influye la líder de opinión, pero si no, evidentemente esa emoción puede volcar una elección, ¿no? Ninguna elección está decidida de antemano. ¿Cómo eligen a un candidato? Importante, muy importante. ¿Cómo se elige al candidato? La gente no elige, como he dicho, la mayoría un partido político, o no elige, aunque son una marca, evidentemente el candidato también es una marca y tendremos que trabajar con él también en esa fórmula, como un producto, pero va mucho más allá, ¿no? Pero la gente elige a un ser humano, a una persona, se vincula, confía en ellos así, elige una forma de ser, elige una forma de actuar, unos gustos, una personalidad, unas preocupaciones, una forma de pensar, que sea, como digo, ese espejo, que sea similar a la suya. Y aquí entramos en el Big Five que me adelantaba antes, ¿no? Es un modelo que lo conocéis mucho, los 5 grandes, ¿no? Como también se conoce en habla hispana, que es un modelo que reduce a 5 las tipologías de personalidad. Es importante, lo voy a destacar, porque a la hora de trabajar en política y con psicología, muchas veces no tenemos tan en cuenta esto, ¿no? Este Big Five describe 5 características en las que podemos clasificar a las personas según sea, evidentemente, esté más potenciada o no alguna de ellas, ¿no? Son la energía, lo he puesto aquí para los que os distraigáis, que lo podáis leer, esa extroversión, esa fuerza, esa pasión. Contrariamente estaría la gente introvertida, ¿no? La energía es una de las características. Afabilidad, simpatía, agradable, auténtico, incluso optimista, cercano, frente, bueno, lo más limitado sería lo hostil, ¿no? Pero gente incluso que es cerrada en sí mismo, ¿no? Está la afabilidad en quien es muy abierto frente a quien está muy cerrado, ¿no? Probablemente estaréis pensando tanto en líderes, que los hay, en una esquina y en otra, ¿no? Como en amigos, como en personas que conozcáis o en vosotros mismos, ¿no? Que son perseverancia, trabajo, esfuerzo, responsabilidad, estabilidad emocional, serenidad, solidez, ese líder sensato, esa persona cercana que sabemos que tiene mucho sentido común, que dice cosas con sentido, cosas lógicas. Y la quinta característica de este Big Five sería la apertura mental. La creatividad, gente abierta al cambio, abierta a lo nuevo, frente a quien es muy conservador y está cerrado a los cambios, ¿no? Está cerrado, le da miedo, ¿no? Cualquier cosa nueva, ¿no? Pero ¿qué ocurre con este Big Five? Como digo, esta investigación, que es lo que decía antes, es una investigación que se realizó hace ya tiempo en Roma y en Stanford, por Caprara, Barbadelli, Zimbardo, y lo hicieron con miles. O sea, lo bueno de esta investigación es que se hizo con una muestra de miles de personas. De hecho, se usaron en su momento a Clinton, se usó en su momento, por ejemplo, el nombre en Italia, a Berlusconi. Se usaron diferentes líderes que estuvieron analizándose con esto. Y ellos descubrieron algo muy importante. La persona, cuando se perciben o se quieren describir o clasificar a ellos mismos, se basan en este Big Five, se clasifican en estas 5. En energía, en afabilidad, en tesón, en estabilidad emocional, en apertura mental. Pero cuando quieren elegir, en cambio, cuando eligen a una celebridad, pintor, actor, futbolista, escritor, también lo clasifican de esta forma. Pero cuando eligen a un político, resulta que solo tienen en cuenta 2. ¡Sorpresa! Sorpresa importante que tengamos en cuenta en las campañas y en la comunicación política. Por eso esta historia que os estoy contando. La energía y la afabilidad y la energía.
gran sorpresa. A la hora de percibir o de clasificar a un político, no tienen en cuenta, y recuperamos, el tesón, la estabilidad emocional, la apertura al cambio, influyen. Algo, están ahí. Pero lo que clasifican es esa fuerza, esa pasión que transmite, que contagia ese líder o esa líder, y esa afabilidad, esa cercanía. Son mecanismos que usa el cerebro de las personas y de los votantes en este caso, que por eso se reducen a 2, para tener ciertas garantías, para que le transmitan esa confianza, ¿no? Para saber que su voto no le están mintiendo. Su voto va a alguien que va a cumplir. Y realmente les llega más esa emoción que le puedan trasladar, les llega más esa cercanía, esa afabilidad, que los otros 3 valores, estudiados, como digo, por estos 3 investigadores, como digo, con miles de muestras. Muy importante que lo tengamos muy en cuenta a la hora de construir la marca, la personalidad pública de un líder, ¿no? De esa persona pública también que os quería hablar, porque no sé si lo tengo, bueno, si lo tengo aquí recogido, pero brevemente, ¿no? Esa percepción del candidato, evidentemente, es una marca también, pero hablamos de líderes humanos, de esos amigos, de cómo despertar esa confianza. Y esta se crea en el cerebro del votante. Nosotros no podemos crear esa personalidad política. Como he dicho antes, como hemos dicho al principio, es como percibe, visual, sinestésico, auditivo, con sus experiencias, con sus vivencias, con sus preocupaciones, con su forma de ver la vida. Es el cerebro del candidato el que construye la marca, la imagen de la personalidad pública del político. Se crea en el cerebro del votante. Nosotros tenemos algunas herramientas fundamentales, que tienen también las marcas comerciales. Son esas herramientas de comunicación con las que podemos crear esa personalidad pública del candidato. Podemos dar señales, podemos dar pistas, podemos mostrar un tipo de ropa por las que vamos a tener una marca personal del votante. Nuestra herramienta es la comunicación. Pero importante de nuevo, si no creamos nuestra propia imagen, si no trabajamos esas señales, ese atuendo, esa coherencia, las van a crear nuestros enemigos por nosotros. Y probablemente, bueno, seguro, no va a ser positiva. En política no va a ser positiva. Entonces es importante que tengamos claro tanto la parte típica de logotipo, isotipo, imagen, colores que transmiten muchísimo. Que lo tengamos muy... Y esta imagen no sería precisamente que tenéis en la pantalla, es un ejemplo, ¿no? Pero es importante porque eso llega muchísimo a la gente. Tenemos que trabajar todos esos detalles para construir con tiempo la personalidad pública del candidato, de la candidata, de nuestra campaña. Incluso el nombre del candidato, la imagen que usaremos en nuestra campaña. Pedro Sánchez, me voy al presidente del gobierno de España. Que esa imagen, cuando estemos hablando de una campaña política con tiempo, la puedan reconocer por colores, por formas, con lo que queremos transmitir, que todo sea coherente. La pueda reconocer alguien que no sepa leer. Hasta ese punto, o un niño que está aprendiendo a leer, que aunque no lean, sean capaces de percibir lo que queremos transmitir. Eso tiene que tener coherencia en los sonidos, en la música, fundamental la música para humanizar al candidato, para llegar a la gente, para conectar, para crear emociones, la forma de vestir, que sea coherente. Me acuerdo de Merkel, Angela Merkel, expresidenta de Alemania, referente político. Tiene una historia, tiene un relato, tiene una coherencia, es probablemente de los líderes más coherentes. Si nos imaginamos a Merkel, sabemos que es química, sabemos que tiene esa fiabilidad, que pensamos en una mujer seria, pero realmente también esa mujer que transmitía con su forma de ser, transmitía esa coherencia en eso, esa seriedad, esa profesionalidad, que va con su profesión de química también, ¿no? De alguien analítico. ¿Qué transmitía con su ropa? No era alguien preocupado especialmente por la imagen, o sea, por lucir modelos y diferentes looks. Le gustaba, pero tenía una imagen que mantenía en el tiempo, que no era especialmente llamativa,
era alguien coherente, era alguien también serio, era alguien confiable. Realmente había una coherencia en toda la marca personal, en la personalidad pública de Angela Merkel. Porque esa personalidad pública, no nos equivoquemos, no nos engañemos, no es la que, como he dicho, incluso la que tengamos realmente. No invito a que falseemos al candidato porque eso no funciona. Pero sí es verdad que esa personalidad pública es lo que vayamos, esas señales, esas pistas, que a través de la comunicación vayamos trasladando del candidato. Dos elementos fundamentales de esta personalidad pública, de esta percepción del candidato: la función y la ilusión. La función que aporta el candidato a la sociedad: una habilidad, una fortaleza, es economista, es un tipo serio. La ilusión, ¿qué ofrece? Ofrece juventud, ofrece cambio, porque es alguien nuevo en política. Y con esta confianza, pues vuelvo a lo que he dicho antes. No voy a recortar por el tiempo, pero la importancia de la comunicación no verbal, la enorme importancia, ese discurso oculto. Un discurso oculto para el candidato, un discurso oculto no tanto, pero a veces para el equipo de campaña, un discurso no oculto en absoluto para quien recibe nuestro mensaje, un discurso no oculto en absoluto para quien nos está viendo, para quien me está viendo, para quien nos está escuchando. Aunque no sean conscientes, eso llega al inconsciente del lector, al inconsciente del receptor. Y vamos a hablar de algunas cosas importantes en ese discurso oculto, ¿no? Esas cosas que impactan ese 55 más 38%, ¿no? Esas cosas que conforman esa percepción que se van a formar de nosotros, ¿no? A veces inconscientemente, algo que es una ventaja. ¿Por qué? Es una ventaja por dos cosas. Es una ventaja porque, bueno, para el candidato, si lo sabe trabajar, es algo que es un terreno favorable de campaña, es una ventaja que suele tener con respecto a los otros líderes. Y también, de cara al elector, de cara al votante, es algo que le vamos a transmitir sin que se dé cuenta en muchas ocasiones. Y no hablo de manipulación, vuelvo a lo mismo. Seamos coherentes. Simplemente estudiemos cuáles son los terrenos favorables de campaña y cuidemos qué queremos trasladar con esa imagen, con esos colores, con esas percepciones. Mirada, sonrisa, expresión facial. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? La expresión de la cara, del cuerpo, la postura. Expresión postural, muy importante. Los movimientos, si te mueves mucho, poco. Lo típico en oratoria, cuando te tienes que dirigir a todo el público. Gestualidad con las manos, la vestimenta. No es coherente alguien que vaya vestido con ropa de marca carísima, con muchísimos lujos y quiera luchar contra la pobreza. ¿Y qué destruye esa confianza? Pues esa confianza, esas palabras dudosas, esos gestos contradictorios, nervios, sudoración, esos desvíos de miradas, un atuendo, una ropa, una imagen, como he dicho antes, que no tenga nada que ver. ¿Pero qué la impulsa? La impulsa varias cosas, ¿no? Quiero destacar tres, pero esta primera para mí es muy importante. Adelantarse a la crítica, adelantarse a las debilidades. Trabajémoslas, por favor. Y vuelvo a la parte del amigo líder, a esos valores que, si no, de verdad, me gustaría que analizáramos, tener más tiempo para profundizar más en un análisis y hablar con vosotros de qué admirabais o de qué os importaba de vuestro amigo. No es lo mismo, en absoluto, que haya un problema en esa amistad, que tenga un problema esa empresa, que tenga un problema ese político, ¿no? Pero que tenga un problema, vamos a ir al amigo, que tenga un problema ese amigo, que nos afecta a nosotros, no sé, que haya tonteado no, sí, que le tire sobre la marcha, no lo tenía preparado, pero bueno, que le tire los trastos nuestra pareja, ¿no? A nuestro amigo, a nuestra amiga. En absoluto es lo mismo que ese amigo se acerque y nos lo cuente, a que se lo calle y lo descubramos. Aunque no haya pasado nada entre la pareja y el amigo o la amiga. Si nos lo cuenta, probablemente se mantenga esa confianza. Seguro. Si no nos lo cuenta, o alguna otra cosa que nos ha influido a nosotros y que es importante para nosotros, se va a resquebrajar esa confianza, se va a romper. Por tanto, con la política es exactamente igual. De verdad, recordemos a esas personas en las que confiamos. La explicación es muchísimo mejor que la justificación. Adelantémonos a la crítica.
tengamos preparado ese mensaje, tengamos preparado cómo contrarrestar esos puntos débiles y seamos claros en esa transparencia. Funciona muy bien, de verdad. Y es fundamental, os he hablado algunas veces de ello, otros compañeros que he escuchado, en la gestión de crisis. Fundamentalísimo. Hola, Eduardo, nos quedan solamente 2 minutos. Recorto. Impulsores de confianza también, testimonios de apoyo, gente que nos apoye, coherencia en las propuestas y que demos esa garantía, ¿no? Y ya para terminar, de hecho yo terminaba con algunos recuerdos. Hay un vídeo que he tenido que quitar, que era de Regreso al Futuro, para volver a ellos, pero la empatía y la cercanía son claves, como he comenzado, lo sencillo funciona, nada puede igualar cara a cara. Ese es ese vídeo que me gusta poneros, pero por duración me da a mí que no. Que no es que dure mucho. Aquí muestra cómo todos tenemos algo en común. Otros lo habréis visto ya en otras ocasiones, os lo recomiendo, podéis buscarlo por Verne, publicidad, empatía, en Google. Muy recomendable. Todos tenemos cosas en común, ideologías, tendencias sexuales, formas de pensar, problemas. Hemos sido líderes en el colegio, nos han marginado en el colegio. Hay muchas más cosas con las que podemos conectar con la gente de las que creemos. ¿Y cuándo? Que aquí venía este vídeo que os digo de Regreso al Futuro, ¿no? Para terminar con él. Teníamos problemas de espacio con la presentación y bueno, y se ha cortado. ¿Cuándo se genera esa construcción de la marca pública? ¿Cuándo tenemos que hacer campaña? ¿Cuándo tenemos que trabajar todas estas cosas? De forma permanente, desde la misma noche que se da el resultado electoral, entramos en una campaña permanente. La gente empieza a continuar o a crearse esa imagen, esa percepción del candidato. Finalizo con algo que es una frase de Steven Spielberg, a mí me parece mágica, valga la redundancia. Él decía que cada vez que ve una película en el cine es mágica, sin importar cuál sea su argumento. Pues cuando nos enfrentamos a una campaña, tiene que ser lo mismo. La ilusión que transmite el candidato, la ilusión que nos transmite nuestro amigo, la ilusión que nos transmite nuestro padre, la ilusión que tengamos nosotros como consultores políticos, como comunicadores en esa campaña. Cada campaña es distinta, ninguna campaña está decidida de antemano y cada campaña es mágica. Muchas gracias y bueno, aquí tenéis mi Twitter, mi correo y mi teléfono con el QR por si queréis contactar conmigo, será un verdadero placer atenderos. Cierro esto, José Luis. Sí, al contrario, muchísimas gracias a ti, Eduardo, por hacernos un espacio en tu agenda y tengo entendido que por allá van a ser ya las medianoche. Entonces, muchísimas gracias por conectarte y por darnos tu tiempo. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacerte entrega. Ay, Ana, ¿me ayudas con la presentación al siguiente? No quiero dejar pasar a hacer entrega de este reconocimiento al maestro Eduardo Peinado tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Políticos, ICEMAP, organizada por la consultora Croas Comunicación y la plataforma Gamos Comunicación. Se expide este documento el día de hoy, 8 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, y te lo estará enviando más tarde nuestro equipo o ya el día de mañana. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, José Luis, equipo, Ana, que ha estado ahí en la ayuda y todos los organizadores. De verdad que lo que hacéis es maravilloso, que podamos compartir y podamos aprender unos de otros. De verdad, es un verdadero honor que te acuerdes de mí y ánimo. Y enhorabuena a ti por el reconocimiento también, que no te lo he dicho al comienzo, te lo dije por WhatsApp en su momento. Enhorabuena por el Napolitan, enormemente merecido, José Luis. Gracias, muchísimas gracias. Y por supuesto es un reto que hay que seguir. Es el primero de muchos, y igual para tu firma, que sea el primero de muchos Napolitan que vengan. Muchísimas gracias, José Luis. Compañeros. Fuerte abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Ahora. Ha sido Eduardo Peinado desde España. Vamos ya con el siguiente conferencista a hacer conexión a Argentina.